no está difícil de que usted siga las líneas, aquí tenemos esta línea roja que va de acá para acá. Usted va a identificar, aquí están identificadas las salidas, y arriba tenemos todo lo que son entradas, salidas. Y dice que es una conexión delta. Ahora, ojo con esto. Es una conexión delta en la salida del transformador, que aquí en el banco aquí no se mira, pero abajo está. Es una salida delta, es una cometida delta. O sea, en la salida del transformador está en delta. Pero la entrada, esta parte, la entrada de alta tensión está en estrella. Al igual que esta otra conexión que me dice que es una conexión en estrella. En este caso tenemos que hay estrella en el primario, o sea, en la entrada, y hay estrella en el secundario. Acuérdense de los voltajes que hemos hablado, porque esta conexión nos da un voltaje y la otra conexión nos da otro voltaje. Permítame porque voy a hacer algo. Quiero hacer algo aquí que nos va a servir para poder trabajar algo de acá. Bueno, vamos a regresar. Compartir. A ver, una pregunta ahí ahorita de lo que vi ahí en los transformadores que les mostré. Vamos a seguir. Bueno, pongan mi asunto acá. Fíjense bien lo que está acá. En la parte primaria, parte de arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos H1, H2, H1, H2, H1, H2. Ahora quiero que me pongan asunto en lo siguiente. La cosa se para limpiar la estufa, se me olvidó. Pongan asunto en lo siguiente. Fíjense bien. No sé, mire, usted dígame que está bien chilera mis bobinas porque con el mouse cuesta mucho dibujar. Entonces, fíjense bien. Cada transformador, aquí tenemos H1, H1 y aquí tenemos H2. Acuérdense que un transformador está compuesto por bobinas. Recuérdense que a la bobina esta que tiene H1 y H2 le llamamos primario. El primario siempre va a ser donde entra el voltaje a transformarse, ya sea para reducir el voltaje o para elevar el voltaje. De todos modos, donde entra el voltaje a transformar, ese se va a llamar primario. Ahora, si ustedes observan, aquí tenemos X1, X2 y X3. ¿Qué quiere decir? Esta conexión es un poco diferente a la que está arriba, a la anterior. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, fíjese bien en lo siguiente. Aquí va a tener uno,
podemos decir que tenemos dos bobinas. Si ustedes se dan cuenta, ese es más o menos el esquema, solo que al revés, del transformador que les dije que íbamos a usar para hacer prácticas, cuando íbamos a hacer los trucos de transformadores. Aquí lo que yo quiero es identificar este X2 y este X1. Ya vamos a ver cómo está en el interior. Esta es una conexión estrella. Fíjese bien, H2 está unido con H2. Y este H2 está unido con este H2. Y acá tenemos aterrizado. Esta es una tierra, este es un aterrizaje, ¿ya? Aquí dice flotante aterrizada. Esa me va a dar el centro. Vamos a dibujar acá. Fíjese bien lo que estoy dibujando. Esta es una estrella. Es la conexión estrella. Aquí tenemos H1. Aquí tenemos H1. Y aquí tenemos H1. Fíjese bien, ¿cuántos H1 hay aquí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, lo que están unidos aquí, ¿cuáles serían? Aquí, los que tenemos unidos acá al centro, todos son H2. H2. A ver, les voy a pedir un favor, apaguen sus micrófonos para no oír ruidos externos. Y cuando usted necesite hablar, preguntarlo, vuelve a encender, no hay problema porque lo puede volver a encender. Entonces, en el centro están todos los H2. ¿Cuántos son? 1, 2 y 3. Regresemos a este dibujo. Aquí tenemos H1 y H2. Aquí podemos decir que es un principio y un final. Aquí tenemos un principio, aquí tenemos un final. Ahora, fíjense bien en lo siguiente. Aquí estamos hablando de salida, que es entrada, y ahí es salida. Pero si ustedes se fijan, solo tenemos X1 y X2. Entonces aquí tenemos una conexión que tenemos que hacer, que a ver, recordándose de las conexiones. Aquí tenemos uno y aquí me quedan la otra, aquí me queda, vamos a poner aquí X2, siguiendo el dibujo de arriba de los transformadores, X1. Esa X está muy fea, vamos a quitarle, bueno, ahí ya más o menos. ¿Quién se recuerda qué tipo de conexión es esta? Recuérdese que yo he hablado mucho de las conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conexión es estas dos bobinas? ¿En qué tipo de conexión están? ¿No se acuerdan? Bueno, les voy a pedir un favor, repasen circuito serie y paralelo. Porque es algo que como electricista lo deben de tener en mente, fijo. Eso no debe estar olvidado. Bueno, entonces, fíjese bien, esta es la entrada. Es una bobina de entrada. Este está aterrizado. Pero acá tenemos la salida. Y en la salida, aquí vamos a tener el X1. Mire, todos los X1 están libres. X1. Aquí tenemos X1. X1. Y aquí tenemos X1. Bueno.
Definitivamente en el centro están unidos todos los X2, que son estos de acá, ¿eh? X2 con X2, X2 con X2. Y el X2 neutral, varía de tierra, aterrizado también. Este también está aterrizado. Ahí está aterrizado. Entonces, quiere decir que esta conexión es una conexión estrella y por ser una conexión estrella, fíjense bien en lo siguiente, si yo agarro mi voltímetro y voy a medir de aquí al centro, ese voltímetro me va a marcar 120 voltios. De cualquier punta de X1 al centro, de cualquier punta de X1 al centro, me va a marcar 120 voltios. Ahora bien, aquí transformamos, usted puede colocar L1, L2, L3. Eso no importa. L1, L2, L3, no importa. Siempre van a haber tres líneas, L1, L2 y L3, que son las salidas. Y de cualquier línea, fíjese bien, la línea esta de acá, de cualquier línea al centro van a haber 120 voltios. Entonces, este voltaje de acá, de esta línea al centro, lo vamos a llamar voltaje de fase. Pero al voltaje de esta línea a esta otra línea, de esta punta a esta punta, voltaje de línea, ese le vamos a llamar precisamente así, voltaje de línea. Entonces, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase, y eso está en su manual de acometidas eléctricas, por la raíz de 3. Si usted hace esa operación, le va a dar que acá, al voltaje que va a haber entre esta línea y esta línea, o pudiera ser entre esta y esta, no importa. Aquí va a tener usted 208 voltios. 208 voltios. Eso es lo que tiene ahí en ese voltaje de línea. Entonces, en una conexión estrella, ¿qué voltajes tengo? 120 y 208. Acuérdense que de eso hablamos cuando hablamos de las acometidas monofásicas también. ¿En qué caso se va a usar esa conexión? En un edificio de apartamentos, en un edificio de locales comerciales, de oficinas, ahí se va a utilizar ese esquema que acabamos de estar viendo, ese tipo de acometida, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. ¿Alguna pregunta antes de entrar al otro esquema? Bueno, aquí hay más que no pueden entrar, dice. Permítanme. A ver. Bueno, no sé por qué no pueda. No sé por qué no pueda entrar. Bueno, ahorita vamos a. Ah, espérense que me metí a otro lado que no me tenía que haber metido. Bueno, sigamos aquí. ¿Hay preguntas? No hay. Ahí con las conexiones esas. Permítame un momento, vamos a atender a estos muchachos que dicen que no pueden entrar.
Vamos a ver, deben de estar en Google. Deben de estar en Google. Baje la app. Mi Google. Bueno, disculpen que los deje ahí, pero no dejar a estos muchachos ahí bueno, ahí estamos de regreso. Disculpen los inconvenientes, ¿verdad? Pero algunos de sus compañeros no pueden meterse. Ahí les estoy explicando que se metan, bajen la app si es necesario. Algunos no es necesario porque me imagino que están en Google y ahí metieron el link. En fin, bueno, no debería costar. Estamos usando Meet ahorita, es gratis. Lo estoy usando a través del Ministerio de Educación. O sea, yo tengo un correo institucional del ministerio y a través de ese correo institucional del Ministerio de Educación es que estoy usando Google Meet. Bueno, sigamos con el... Voy a cambiar de... Voy a cambiar de dibujo.